Las desventuras de Van Ampan. ¿Quién será Van Ampan?, dirá usted. Bueno, era un hombre muy desventurado. Sabemos que era francés, pero no mucho más. Al menos no mucho más acerca del lugar específico de su procedencia. Van Ampan fue uno de los filibusteros que vivió en la cofradía de la Isla de la Tortuga y perteneció nada menos que a la hueste del capitán más importante del siglo XVII, o uno de los más importantes, ¿no? Edward Mansvelt. Bajo las órdenes de Mansvelt se formó nada menos que Henry Morgan, quien lo suplantó en la capitanía. Pero bueno, no nos importa mucho contar peripecias de piratas, sino más bien algo acerca de las razones por las cuales Van Ampan formó parte de esas filas piráticas. Se había escapado de Francia para eludir una leva, algo así como Martín Fierro, ¿no? Luis XIV ordenó una leva, quiero decir, la incorporación al ejército de los tipos que pasaban por ahí, ¿no? Digo, explicándolo de un modo chapucero. Uno podía eludir las levas, digo, casi a modo de digresión, pagando. Pagando. Algunos nobles, para evitar su incorporación al ejército, ya no bajo la forma de leva, sino de convocatoria, garpaban y no iban. Pero Van Ampan no tenía un centavo, y para eludir la leva se alistó en unas naves medio bucaneras, y terminó en la Isla Tortuga bajo el mando de Mansvelt. Casi disconforme con las aventuras que se le presentaban, con la vida de pirata, Van Ampan expuso a su jefe sus intenciones, que eran las siguientes. Él pirateaba solo para ahorrar lo suficiente para volver a Francia y sobornar al funcionario pertinente para que lo borrara de la lista de desertores. ¿Se entiende? Para eso pirateaba. Nada más. Porque él quería vivir en la metrópoli como un buen burgués. Así que para eso era pirata, y se lo dijo al capitán. Mire, capitán, usted me sabrá perdonar, pero yo no pirateo por gusto. Pirateo para juntar la guita necesaria, para sobornar al tipo del registro civil, para que me borre de la lista de desertores y así poder vivir en la metrópoli como un buen burgués. Lo dijo todo de un tirón. Bien, era un pensamiento raro en un pirata. Un pirata que en realidad tenga vocación de burgués es raro. Y que junte para sobornar a un funcionario, para ser borrado de la lista de desertores, también. El caso es que las expediciones piráticas de Mansvelt tenían casi siempre éxito. Él y sus hombres regresaban a la Tortuga con tesoros enormes. Pero hay que decir que el reparto, como ya hemos dicho alguna vez, favorecía naturalmente a quienes organizaban la expedición, al capitán del barco y a algunos macanudos. Pero los piratas lisos y llanos, los pichis, apenas si cobraban un pequeño dinero. De ningún modo la suma necesaria para regresar a Europa. Tras el reparto del botín, algunos se compraban armas nuevas, otros por ahí iniciaban un tímido tráfico de esclavos para progresar, ¿no? Otros pagaban mujeres o se compraban ron, y algunos jugaban. Y entre esos, entre los que se jugaban la guita, estaba Van Ampan. En verdad esa era la única forma de acrecentar violentamente la parte que a uno le tocaba, ¿no? Pero también era la forma de perderla enteramente. Para los piratas de bajo escalafón, solo en el juego se podía conseguir el dinero suficiente, por ejemplo, para arrendar una embarcación y dedicarse a la piratería por cuenta propia. Pero bueno, en el curso de los años, Van Ampan se había hecho en la Isla Tortuga una reputación notable. Se lo conocía como uno de los jugadores más desafortunados y también más insistentes. Salía de expedición y a su regreso intentaba multiplicar lo obtenido.
Jugaba a los dados, parece, ¿no? Y perdía siempre. Para seguir jugando no esperaba otra expedición, sino que pedía prestado. Los cofrades de la Tortuga, cuando los cofrades de la Tortuga, cuando lo veían venir, decían: ahí viene el préstame 100 doblones. Y si a alguno se le ocurría prestarle, al cabo de un par de horas, ya los había jugado y perdido, desde luego. Entonces, cuando se le acababa la guita y el crédito, salía de nuevo, tomaba parte en otra correría, no tanto ya para ganar algo, sino para pagarle a los acreedores. Dice el cronista: cuando partía por el pago de deudas, lo hacía de mal talante, violento y asesino. Y entonces incendiaba caseríos, con el desdén que nacía de su sensación de criminal eterno. Ahora, cuando partía ya sin deudas, lo hacía de muy buen humor. Robaba de un modo caballeresco, pedía disculpas por su rapiña y gritaba contento que pronto regresaría a Francia como hombre de bien. Pero bueno, otra vez en la Tortuga perdía los dados, perdía su botín y ganaba nuevas deudas. Vino a suceder algo que Van Tampan no esperaba. Después de un asalto de Mansvelt a Santa Catalina y deducidas sus deudas, le quedaron a Van Tampan unos 50 doblones. Se puso a jugar y ganó 12.000. Gritó que no necesitaba más y que regresaba a Francia. Sus compañeros lo felicitaron, hubo fiesta. Van Tampan llevó sus cosas a un barco que 6 horas después tenía que hacerse a la mar rumbo a Europa. Entró en una taberna para despedirse con un vaso de ron. Un hombre lo llamó y le dijo palabras fatales: ¿jugamos una partidita? Van Tampan aceptó. Empezó ganando. Su desafiante tuvo que entregar papeles de libranza sobre cargamentos de azúcar para continuar el juego. Entusiasmado, Van Tampan siguió en la taberna y el barco se fue. Y tras una noche de juerga y dados, Van Tampan perdió todo. Desesperado se alistó en otro barco, pero era el barco de uno de los peores piratas de la historia, el Olonés, aquel que se comía los corazones de los enemigos, lo hemos contado aquí. Bueno, después de un robo en Maracaibo, Van Tampan consiguió por fin el dinero para llegar a Francia. Antes de partir, se entrevistó con el gobernador, Monsieur Daugueron. Pudo cambiar el dinero por un título hipotecario en un banco francés, consiguió un sitio en un barco decente, llegó a Francia, abrió en Dieppe un despacho que importaba mercancías del Caribe, se hizo importador. Le empezó a ir bien, cumplió su sueño. Pero un día con el socio, un portugués, hablaban de lo ventajoso que podía resultar que alguno de los dos se ocupara de adquirir las mercancías en su lugar de origen. Entonces sometieron el viaje a la suerte. Van Tampan perdió, desde luego, y tuvo que regresar al Caribe. Pero cuando salía del Canal de la Mancha le pasó algo horrible. Lo atacaron los piratas. Eran piratas ingleses, ¿no? Van Tampan defendió su nave hasta que un cañonazo la hundió y del pobre jugador no se supo más. Me gusta las aventuras de Van Tampan. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Van Tampan. Al portugués, al socio, nosotros ni sabemos ni quién era, ¿no? No hay mujeres en esta historia. Es cierto. Es raro, ¿no? No hay amor. Y me parece que hay una pasión que justamente está reemplazando esta pasión más noble, sí, que la del amor, ¿no? Sí, suele suceder, ¿eh? Suele suceder. La pasión por el juego, digo. Sí. A veces pasa eso. Te digo yo que he sido muy jugador en una época de mi vida y resulta que ahora no soporto jugar 5 minutos al chinchón. Y es verdad, el juego genera, no digo adicción, pero una especie de círculo parecido al de las mentiras. Uno, para sostener una mentira, debe mentir nuevamente y después otra vez y otra vez. El juego genera un círculo de deudas y acreencias
que produce la necesidad de perseverar, la posibilidad del desquite. Sí, y la necesidad de dar desquite hasta Y cuando la uno gana, necesidad cierto social, compromiso. claro, la necesidad social de dar desquite. Pero amén de esto, que es verdadero, también es cierto que algunos desarrollan una pasión tal que reemplaza a la pasión por las mujeres o por los hombres incluso, en el caso de algunas damas que son aficionadas ya de un modo patológico al juego. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver qué disco podíamos poner, y ¿Estaba el discotecario? estaba el discotecario y nos propuso jugar a cambio del disco alguna otra cosa, y así, bueno, perdimos, conseguimos el disco, pero perdimos casi todo lo que teníamos allí. Y el disco que nos dieron, casi a cuenta de los 5 trajes que tuvimos que dejar, se llama justamente Por culpa del escolazo, y lo canta don Edmundo Rivero. Adelante.